Versículo 30 y en tu Biblia, Juan capítulo 5. Otra vez, joven, gracias por estar aquí en la escuela dominical. Si hay algo que nos ayuda otra vez es escuchar la palabra de Dios. Hermano, quiero crecer espiritualmente. Me acuerdo del verano pasado, ¿se acuerdan cuando hicimos preguntas? ¿Qué quieres que hablemos este verano? Y una pregunta fue, hermano, yo quiero saber cómo crecer en mi vida espiritual. ¿Cómo crecer en mi vida espiritual? Bueno, crecer en tu vida espiritual, ¿verdad? Es como crecer en tu vida física. Cuando te alimentas bien, cuando en tu niñez te empiezas a alimentar, empiezas a crecer, te empiezas a fortalecer. Es el tiempo y la alimentación. Cuando alguien que no come y no tiene nutrición, tú ves después esas tristes fotos, ¿verdad? De niños y cosas que no se han desarrollado bien por mala nutrición, y qué triste ver todo eso. Bueno, espiritualmente hay muchos cristianos a veces que tienen años, ¿verdad? Ya, y que, este niño, porque no es niño, ya es adolescente, pero se mira niño, se mira mal, y qué triste esas historias, pero espiritualmente así pasa muchas veces. Qué bueno que tú atesoras, o qué bueno que tú pones prioridad, joven, en la palabra de Dios, ¿ok? ¿Cómo yo crezco? Bueno, enfócate en palabra de Dios, así crece el cristiano en su vida espiritual. Bueno, Juan capítulo 5, versículo 30, dice esto. Estamos hablando, joven, de qué se trata nuestra vida, y la semana pasada empezamos a enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, y quiero terminar de hablarte de eso esta mañana. Dijimos, joven, que Cristo nos dio ejemplo de qué se trata la vida. La vida una de las cosas que se trata la vida, se trata de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Otra vez, ¿cuántos jóvenes, verdad, de niños, y aún aquí tal vez todavía tú tienes en tu mente, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto? Otra vez, tu vida no se trata de que tú vivas para ti. Tu vida se trata de que tú vivas para Dios. Vamos a hablar más de esto. Pero una vida, el que vive para sí, el que se ocupa de la carne, dice que segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, para las cosas de Dios, segará para vida eterna. Cuando yo vivo una vida egoísta, cuando yo vivo una vida nomás pensando en mí, yo voy a ver los resultados de esa vida, joven, que van a ser resultados trágicos. Cuando yo me ocupo en Dios y en otros, es cuando veo una vida feliz, una vida abundante. Mira lo que decía Cristo en Juan capítulo 5, versículo 30. Dijo esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cada cristiano, joven, Cristo nos dio ejemplo en esto, y cada cristiano, esa debería de ser nuestra meta. La meta principal de nuestra vida debe de ser hacer la voluntad de Dios. Así debemos de vivir, preguntándonos, ¿qué quisiera Dios? Esta muchacha que me gusta, muchachos, ¿verdad? Tiene que uno especificar. Esta muchacha que me gusta, ¿es la voluntad de Dios para mi vida? No, es que está bien bonita, y eso es ocuparte de tu carne. Si tú vas por una muchacha porque te gusta nada más, te tiene que gustar. Tampoco, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Pero, joven, te tiene que gustar. Pero la prioridad número uno es la voluntad de Dios, muchachas. ¿Es la voluntad de Dios ese muchacho para tu vida? No más porque está guapo, alto, de ojos azules, aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero nada más porque está guapo, alto, fornido, y verdad, y tiene buen trabajo, y nada más por ciertas cosas que tú tenías, ¿verdad? Las muchachas a veces tienen su checklist, ¿verdad? Bueno, tiene número uno, papel. No es cierto. Número uno, ¿verdad? Tiene que tener esto. Número dos, tiene que tener lo otro. Número tres, y está bien, tú tienes tu dream list. Pero número uno debe ser, que sea la voluntad de Dios.
Y hay cosas que tú entonces, no, ya estoy desviándome aquí, joven, pero en cuanto a esto, tú tienes que tus padres estén de acuerdo. Si tus padres, no, ese vago, no, ese, verdad, es un, no, pero yo lo amo, pero es como de novela, ¿verdad? No, pero nadie nos separará y empiezas tus cosas, ¿verdad? No, si tus padres están de acuerdo, son señales que tú buscas en todo esto, que sea cristiano, que sea salvo. Igual que sea cristiana, que sea salva, que sea su deseo obedecer a Dios, hacer cosas correctamente. A propósito, ¿dónde tú te vas a encontrar una muchacha así? ¿En el baile? ¿Dónde tú te vas a encontrar una muchacha así? Allá en la disco, allá en la, ¿verdad? En la kermés, en la feria, yo no sé. ¿Dónde te vas a encontrar? ¿En Amazon? Tampoco, ¿verdad? ¿Dónde te vas a encontrar una muchacha así? ¿Dónde hay más probabilidad que tú te encuentres una muchacha así? En la iglesia. En la iglesia. Ahora, joven, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Nos desviamos con esto del noviazgo y el matrimonio. Y porque estás pronto, espero, un día, unos años, ¿verdad? A poder formar una familia y tienes que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos no se arrepienten en casarse con alguien nomás porque tú pensabas? Tú fuiste sabio en tu propia opinión, seguiste los deseos de tu carne porque estaba guapo, porque estaba guapa, porque estaba así, porque estaba así, y nunca pensaste, ni preguntaste, ni oraste, ni pediste consejo si era la voluntad de Dios. Tú nada más fuiste y lo hiciste, y ahora fuiste y lo hiciste, y ahora muchos están en matrimonios deshechos, están con niños ahí sin papá, nada más con un papá o nada más con una mamá. Y hay tantas tragedias por hacer mi voluntad y no la de Dios. Joven, en cada área de tu vida debe de ser la meta del cristiano. Como Cristo nos dio ejemplo, I hope you're following. Como Cristo nos dio ejemplo, debe de ser mi meta hacer la voluntad de Dios. Algunos, ¿verdad? Algunos dicen, ay, yo me voy a cambiar de trabajo. Espérate, ¿ya oraste? ¿Pediste consejo? ¿Ya buscaste la opinión de un hombre de Dios? ¿Ya pediste consejo de tus padres, de alguien que sabe más que tú? Porque sabes que, disculpa que te dé noticias, pero tú no lo sabes todo. No, hermano, yo ya tengo experiencia. No, pero tú no lo sabes todo. Tú necesitas el consejo. Retén el consejo, dice la palabra de Dios. Guárdalo, porque eso es tu vida. De eso depende tu vida, dice Proverbios capítulo 4. Joven, de eso depende tu vida, de buscar consejo. No seas sabio en tu propia opinión. Lo que tú quieres, la razón por la que busco consejo es porque yo quiero estar en la voluntad de Dios. Yo quiero estar en la voluntad de Dios, donde Dios me puede proteger, donde Dios está contento conmigo, tengo el favor de Dios. Yo quiero estar en su voluntad. Yo no quiero estar haciendo algo que él no quiere para mí. Yo no quiero terminar con alguien que el Señor no tenía para mí. Yo quiero terminar con la muchacha. Bueno, si fuera joven adulto, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios me dio la que Dios tenía para mí. Yo doy gracias a Dios. Yo le he dicho a mi esposa, yo doy gracias a Dios por ti, porque Dios sabía exactamente lo que yo necesitaba. Dios me dio exactamente lo que yo necesitaba. Y a ella, pues ella sí no le dio muy buen trato el Señor. Pero tienes que terminar, joven, con alguien que tú digas, men, Señor, esta es tu voluntad. Mira, bueno, vamos a dejar ese tema ahí ya. Tienes que pedir consejo en cada área de tu vida para asegurarte que estás haciendo lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios. That's gotta be your concern. Esa tiene que ser tu preocupación. Me cambio de trabajo porque hay más dinero. Espérate. Otra vez, ¿de qué se trata la vida? ¿De hacer dinero? No, entonces si no se trata de hacer dinero, porque hago decisiones para hacer más dinero con esa motivación. Hermano, pues allá es un no-brainer, ¿verdad? Es una decisión sencilla. Ahí me van a pagar más. No. Exactamente, es una decisión sencilla. No se trata de hacer dinero. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Ahora, si pides consejo y todo checa y no te va a interferir con asistir a la iglesia y no te va a tomar el lugar de Dios y no te va a sacar de servirle al Señor y no te va a poner en una posición peor espiritualmente y es un trabajo, ¿verdad?, honrado, ¿verdad? No, que es que allá vendiendo mota, ¿verdad?, me pagan más. No, tranquilo, ¿verdad? Y no me quita de venir a la iglesia. Es más, hasta en la iglesia puedo vender, ¿no es cierto? Pero jóvenes,
tienes que pedir consejo para asegurarte que estás en la voluntad de Dios. Esa debe ser la meta principal de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. Mira Juan, no lo puse, 6:38. Dijo ahí Cristo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Me adelanto aquí, joven. Ya sabemos que cada cristiano, cada joven, cada señorita, tu deseo principal en tu vida debe ser hacer la voluntad de Dios, no tuya, no tus sueños. If it feels good, do it. Si te siente bien, hazlo. Sigue tus sueños, persigue tus sueños. Puras mensadas que te venden allá afuera, ¿verdad? No. Cuando seguimos nuestros deseos y nuestros sueños, eso es lo que nos mete en problemas. Nuestros sueños y deseos egoístas. Yo quiero seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar primero qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, tan simple, joven, es qué es lo que Dios quiere para nosotros. Stay with me, quédate conmigo, qué es la voluntad, qué es lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad de Dios se divide en dos. Voluntad, bien sencillo, voluntad general y la voluntad individual de Dios para tu vida. Creo que eso mismo lo describe. Pero vamos a ver algunos versículos, joven. Mira Josué capítulo 1 ahí en tu Biblia. La voluntad general es para todos. La voluntad de Dios general es para ti, para mí, para la hermana, para el hermano, para el pastor, para la hermana Marta, para ¿verdad? Los niños en la guardería, un día que vayan creciendo, para mis hijos, no, para mi suegra no. Para mi suegra, ¿verdad? Para todos nosotros. Para todos nosotros. Es la voluntad general de Dios para todos. Mira un ejemplo ahí en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si alguien no tiene Biblia, comparte, joven. Queremos asegurarnos que estamos viendo en la palabra de Dios, que es lo que Dios dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es este libro de la ley? Es la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es la voluntad de Dios, joven? Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo me aparte del mal. La voluntad de Dios es que yo no ande en alcoholismo. La voluntad de Dios es que yo no ande en pornografía. La voluntad de Dios es que yo no ande en inmoralidad. La voluntad de Dios es que yo no ande con los impíos. La voluntad de Dios es que yo le sirva a Él. La voluntad de Dios es que yo lea mi Biblia. La voluntad de Dios es que yo venga a la iglesia. La voluntad de Dios se nos dice en su palabra. ¿Cómo tú vas a hacer la voluntad de Dios si no conoces su palabra? Por eso, como cristiano, debo de leer mi Biblia. Por eso dice el Señor, noche y día meditarás en ella. Tenemos que hacer un esfuerzo, joven, por eso. Para conocer más y más la voluntad de Dios. Ahora, mientras el hermano Rutilio pasa por detrás de nosotros, porque si no lo menciono, como quiera lo ibas a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿ya? Halftime show, amen. All right. ¿Otro? ¿Alguien más quiere ir? All right. Hay cosas, joven, que son para todos. You got it? Hay cosas que son para todos. Ganar almas, no es para algunos, no, es para todos. Es para todos. Ustedes denle, hermanos, no hay problema, ¿verdad? Pero trata de poner tu atención acá, hermano. Son unos hermanos que están haciendo algo, ¿verdad? No hay problema. Ya los conoces, los has visto. Pero mírame acá. Es la voluntad de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios para todos. Esa es la voluntad de Dios general. ¿Quiere Dios que unos cuantos vengan a la iglesia? ¿Quiere Dios que todos vengan a la iglesia? Sí. Ahora, joven, mira Génesis capítulo 12. Génesis 12. Hay cosas, joven, específicas que Dios tiene para ti. No te lo pierdas, joven, porque hay cosas específicas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo,
Mira la voluntad de Dios individual para Abraham en la Biblia. Mira ahí. Hay cosas que son específicas para cada uno de nosotros. Mira Abraham. Pero Jehová había dicho ¿a quién? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, joven, Dios, mírame acá, Dios tiene cosas para ti que son específicas para ti. Por ejemplo, Dios no quería que todos se fueran de su tierra y de su parentela. Él le dijo eso a Abraham. Yo sé que algunos tú te quieres ir de tu tierra y de tus parientes también, ¿verdad? Pero eso se lo dijo Dios a Abraham. Y le dijo, vete, Abraham, esto es mi voluntad para ti. Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero la cosa es esta, joven. Hay cosas que Dios tiene planeadas específicamente para cada uno de nosotros. Y son tremenda bendición. Dios tiene una vida planeada de bendición, una vida planeada de... ahora, no todo es color de rosa en la voluntad de Dios. Va a haber dificultades. Y que te voy a hablar más de eso más adelante, joven. Pero en la voluntad de Dios, ahí está la vida abundante. Dijo, yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia, dijo el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Esto no es un mensaje de prosperidad, es la realidad. Dios quiere, joven, bendecirnos. Y joven, esta es la cosa. Cuando tú y yo aprendemos a hacer la voluntad de Dios general, por ejemplo, Dios tiene una muchacha para hermano Jay. Amén. No se ven caras muy animadas, o no creo que esté aquí, ¿verdad? Pero Dios tiene una muchacha para el hermano Jay, y Dios tiene otra muchacha para el hermano. Y Dios tiene un muchacho para la hermana Mariana. Una Mariana Tigle, ¿verdad? All right. Pero Dios tiene un cónyuge para ti. Esa es una voluntad específica. Dios tiene un trabajo en el que Él quiere que tú trabajes. Tiene cosas específicas guardadas para ti, joven. Esta es la cosa. Todos queremos, la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios, vamos a hablar de eso, es buena, agradable, perfecta, bien bonita la voluntad de Dios. Ok, joven, ¿tú quieres un buen matrimonio? Esa es la voluntad de Dios específica para ti. This is the thing. Para encontrar la voluntad de Dios específica, yo tengo que hacer la voluntad de Dios general. Yo sé que esto no es nuevo para muchos de ustedes, pero es bueno recordarnos, porque a veces no hacemos la voluntad de Dios general y luego nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me ha dado esto? ¿Y por qué me va así? ¿Por qué me vas a...? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Es bueno recordarnos, jóvenes, porque a veces sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo estamos haciendo. ¿Verdad? Dios es bueno, Dios es misericordioso, joven. Y aún Dios, cuando tú encomiendas tu camino a Él, bocina, ¿verdad? Cuando tú encomiendas tu camino a Él, dice la Biblia, el pastor para hablar de esto, que Él endereza tus caminos. Cuando tú estás tratando de hacer su voluntad. Pero cuando estoy aquí, y estoy tratando, yo lo ilustro de esta manera. Hermana Diana, ¿me ayuda? ¿Sí? Ayúdeme, hermana Diana, párese y camine para acá, ¿verdad? Despacito, ahí está bien, hermana Diana. Ahí, tranquila, hermana Diana. Obedezca, por favor. No como en la casa, ¿verdad? En la casa yo obedezco. Pero mire, jóvenes, yo nací en Monterrey, Nuevo León, México. Ajúa, ¿verdad? El norte, arriba el norte y abajo el sur. Si no les gusta, miren el mapa, ¿verdad? Es la verdad. La hermana Diana nació en San Luis Potosí, en México. No les voy a contar toda la historia, ¿verdad? Porque si aquí vamos a estar. Pero bueno, después ellas estuvieron en Durham, North Carolina. Yo crecí mi vida en México. El Señor, a través de mi padre, Él me dijo, tú vas a ir a un colegio bíblico. ¿Dónde? Tú vas a ir a Indiana. Y ahí, mira, todo ese tiempo, yo no conocía a la hermana Diana. Ella no me conocía, no tenía el privilegio de haberme conocido todavía. Así, obedeciendo, siguiendo el consejo, no siempre de buena voluntad. No siempre, creo que gracias a Dios por gente que estuvieron ahí empujándome y así y animándome, pero gloria a Dios, haciendo la voluntad de Dios. De alguna manera, mira cómo trabaja el destino. No es el destino, es el Señor. Y cómo de alguna manera, mira,
ella salió en San Luis, se fue a Durham, North Carolina. Su pastor va a venir a predicar en la graduación, Pastor Mark Johnston, y él fue quien nos casó. Y después ahí nos conocimos en el colegio, veníamos, la hermana estaba haciendo la voluntad de Dios para su vida, y yo estaba tratando también, y luego haciendo la voluntad de Dios general para nuestra vida. El Señor la maldijo conmigo, ¿verdad? Y entonces nos encontramos. Gracias, hermana Diana. Dice, ya, por favor. Y haciendo la voluntad de Dios, are you getting this, joven? Haciendo la voluntad de Dios, nos encontramos. Ella era la voluntad de Dios específica para mi vida, que yo no hubiera encontrado. Le decía a un joven el otro día, y mi esposa lo sabe, pero no es. Pues sabes que había otra muchacha allá en México que a mí me gustaba. ¿Y sabías eso, verdad? Había otra muchacha. Pero sabes que yo le dije a este joven, yo doy gracias a Dios. Mi papá me dijo, ella no es para ti. Ella no es para ti, tú tienes que ir. ¿Sabes qué hizo mi papá? Mi papá no me dejó regresar por 2 años después del colegio. Pero él quería que yo me olvidara. Y sí, me olvidé de esa muchacha que no era la voluntad de Dios para mi vida. Me ocupé en el colegio, me envolví. El segundo año de colegio conocí a mi esposa. Y Dios tenía eso para mí. Pues ¿sabes qué tuve que hacer? Yo tuve que hacer su voluntad general para encontrarme con la voluntad específica. Yo doy gracias a Dios que el Señor puso a la hermana Diana en mi camino, en su voluntad. Yo no puedo pensar de alguien mejor. Joven, no te estoy, mírame, joven, yo espero que tú estés entendiendo. No te estoy dando una historia nada más por darte la historia, te estoy ilustrando esto, porque esa es la manera que tú vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida, haciendo su voluntad general. Hay jóvenes que terminas todo enredado y tú dices, ¿por qué el Señor es así? Tranquilo, ¿cómo que el Señor? Dice la Biblia que el impío tuerce su camino y después culpa a Dios. No, el Señor no hizo nada. El Señor quiere bendecirte, nada más que la bendición está en cierto camino. Y Dios es tan bueno, joven, que a veces perdemos su voluntad y el Señor dice en la Biblia que Él enderezará nuestras veredas. Y Él nos guía otra vez. Y dice la Biblia que cuando el barro como el barro en las manos del alfarero, cuando se deshace, hermano, yo no he hecho la voluntad de Dios muchas veces en su vida. No worries. No hay por qué preocuparse. Porque dice la Biblia que con el barro en las manos del alfarero, cuando se deshace, dice que otra vez, y lo hace otra vasija, lo hace otra. Y el Señor siempre está tratando, joven, de bendecirnos, pero tiene que haber un deseo por hacer la voluntad de Dios. Déjame te pregunto esto, joven, y no llegamos a lo que queríamos llegar, el por qué debo de hacer su voluntad. Pero joven, quiero que tú te preguntes esta mañana, ¿estoy donde Dios, estoy haciendo, estoy viviendo de la manera que Dios quiere que yo viva? Estoy con la persona, si tienes una relación con alguien, he pedido consejo, estoy con la persona que Dios quiere que yo esté teniendo una relación, tenemos esa relación de la manera correcta que a Dios le agrada. Por eso dice la Biblia, joven, que buscamos serle agradables a Él. Queremos estar en su voluntad. La voluntad de Dios, joven. Mira Romanos 12 y terminamos con esto. Terminamos con estos versículos. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Ahí en tu Biblia. Y quiero que tú lo veas, joven, porque yo quiero que si tú estás no haciendo la voluntad de Dios, que tú te des cuenta de lo que tú te estás perdiendo. Y la manera que va a afectar tu vida, Romanos en tu Biblia, Romanos 12, 1 y 2. Y vamos a adelantar todo esto, joven, y va a pasar más tiempo en cada uno de estos puntos, pero vamos a dejarlo así. Pero dice la Biblia, joven, ¿por qué debo hacer la voluntad de Dios? Bueno, por las misericordias que Él ha tenido contigo, porque Él ha sido bueno. Y hay otras razones, pero otra razón, joven, es porque su voluntad es buena. Mira ahí versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, misericordioso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lógico que yo ofrezca mi cuerpo, mi vida, en sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno. It just makes sense. Hace sentido que lo menos que yo puedo hacer por el Señor es
ofrecerme a Él para hacer su voluntad. Pero ¿por qué debo hacer su voluntad? Dice ahí versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te voy a decir una cosa, joven. Nadie se arrepintió de hacer la voluntad de Dios. Nunca nadie se arrepintió de venir a la iglesia. Nunca nadie se arrepintió de ir a ganar almas. Nunca nadie se arrepintió de decir no al mundo. Nunca nadie se arrepintió de decir no, yo no tomo eso. Nunca nadie se arrepintió de decir no, yo no quiero fumar eso, no me lo ofrezcas. Nunca nadie se arrepintió. De hecho, se arrepiente la gente que dijo que sí. Se arrepiente la gente que cayó en alcoholismo. Se arrepiente la gente, maldicen el día que probaron por primera vez esas cosas. Nunca nadie se arrepintió de hacer lo correcto, joven. Dice la Biblia que su voluntad es buena, te va a gustar, va a ser buena para tu vida, es agradable, te va a gustar, y es perfecta. Perfect match. Lo que Dios tenía para ti. ¿Quién va a saber, joven? Gotta hurry. ¿Quién va a saber? Y tenemos versículos para eso y no quiero pasar tiempo en eso, joven, pero ¿quién va a saber mejor? Dice ahí, nadie puede conocer mejor el propósito de tu vida que quien te la dio. ¿Quién va a saber mejor lo que es para ti que quien te creó? Si Él te hizo y Él tiene este plan para ti, ¿no serías tú sabio y sabia en obedecer, en seguir lo que el Creador tiene para ti? Porque el Creador tiene algo bueno, algo agradable y algo perfecto para ti. Una historia, se me olvida el nombre de este hombre, creo que fue William Carey o fue alguien que nació en England, un misionero, alguien importante. Pero al final de su vida, joven, en London, ahí en Londres, ¿verdad? Le hicieron, en su funeral, le hicieron un tremendo funeral. Y veían a un hombre de su misma edad, de William Carey, llorando. Y él dijo, ¿por qué llora? ¿Lo conocía usted a él? Dice, sí lo conocía, pero no lloro porque lo conocía. Lloro porque cuando él y yo íbamos creciendo, los dos íbamos a la misma iglesia. Listen now. Los dos íbamos a la misma iglesia. Y este hombre, creo que era William Carey, él tomó un camino y yo tomé otro. Y ahora Inglaterra entera lo está honrando. Y yo aquí estoy esclavo del alcoholismo. Y él estaba diciendo, me arrepiento de no haber tomado el mismo camino de la voluntad de Dios que tomó este hombre. Joven, si salieras nomás esta mañana preguntándote, ¿esto es la voluntad de Dios? ¿Esto es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Y pudiéramos hablar más de esto, joven, pero en Hechos puedes ver cómo el Espíritu Santo le decía, no, ok, no, sí, ok, sí. Y cómo el Señor los guiaba a ciertas cosas y por eso. Cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hablar más de esto, joven, porque siento que nos quedamos así como que, pero la próxima semana, no te lo pierdas, pero sal de esta mañana pensando en esto. Estoy viviendo de acuerdo, Dios le agrada lo que yo hago. Es la voluntad de Dios lo que yo hago. Vamos a orar, Señor.